Hola, buenos días. Me llamo Kika Monarriz y hoy les voy a hablar sobre la importancia del ocio y de las actividades del tiempo libre en los procesos de revitalización de idiomas minorizados. Y para empezar les voy a contar mi historia personal. Yo nací en una familia euskaldun, aprendí euskera en casa, pero toda mi escolarización la realicé en castellano y en aquel tiempo en Tolosa, una localidad de 20.000 habitantes de Euskal Herria, prácticamente toda la vida social se desarrolló en castellano, con lo cual yo utilizaba el euskera con la familia, pero luego con mis compañeros de clase, en el colegio, en la calle, utilizábamos única y exclusivamente el castellano. Y si hoy estoy comprometido con la causa del euskera es en gran parte por las vivencias que tuve en unas colonias de verano que se realizaban única y exclusivamente en euskera, y en las cuales me apuntaron mis padres cuando tenía 13 años. En un pueblecito de Navarra, nos juntamos unos 100 chavales y chavalas de 13 años y en aquellos 15 días yo me di cuenta de que era posible vivir en euskera y además viví un tipo de emociones que no había vivido nunca. Cantábamos en euskera, aprendimos juegos, nos enamoramos en euskera, hicimos una vida absoluta en euskera durante 15 años y aquello cambió mi vida y es en cierta manera y en una gran medida una de las razones por las cuales hoy estoy comprometido con la causa del euskera. Y he vivido experiencias parecidas también estos últimos años con jóvenes que estaban realizando este tipo de actividades. Hay una actividad muy interesante, Euskaraventura, en la cual niños y niñas de estas edades recorren toda Euskal Herria participando de actividades culturales, entrevistando a personas implicadas en el ámbito cultural, etc. Y cuando hablas con ellos, cuando terminan esta actividad, la mayoría de ellos te cuentan que han vivido emociones diferentes con respecto al euskera de una manera muy positiva, que han disfrutado de la vida en euskera y eso les hace, digamos, reflexionar y tomar unas posturas mucho más comprometidas con la lengua. Y creo que este tipo de vivencias las han vivido prácticamente todos los jóvenes y todos los niños y niñas que han participado en actividades de este tipo en euskera. Hace mucho tiempo que estamos remarcando que la escuela es imprescindible, que la transmisión familiar es imprescindible, pero que la escuela sola no puede. No puede llegar a muchos ámbitos y no puede conseguir ella sola que el proceso de revitalización del idioma llegue adelante. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo que nuestros hijos, hijas, que los niños pasan en las escuelas es un tiempo muy limitado. Incluso cuando participan en un sistema de educación inmersivo, pasan prácticamente el 12, el 15% de las horas que están despiertos. Es decir, que fuera de la escuela pasan un 85% de su tiempo, con lo cual podemos decir que la familia tiene un papel importantísimo, pero todas las actividades que se desarrollan fuera de lo que son las aulas y fuera de lo que son los recintos educativos también son muy, muy importantes. Por medio del ocio, por medio de las actividades de tiempo libre, por medio de los grupos de baile, grupos de canto, grupos que puedan realizar, grupos deportivos que realizan cualquier tipo de actividad, los niños y niñas se socializan. Los niños y niñas van aprendiendo lo que es el mundo y van interiorizando las reglas de uso de los idiomas que les rodean en la sociedad. Por medio de este tipo de actividades también, y en lo que es en el ámbito no formal, en la calle, en los juegos, en sus relaciones, los niños y niñas van descubriendo también lo que es la lengua coloquial y la van creando. Es por eso que es muy importante que además de lo que es la actividad formal que se realiza dentro de la escuela, los jóvenes, los niños y niñas, tengan acceso en su idioma a otro tipo de actividades en las cuales puedan vivir, puedan disfrutar y puedan desarrollar ese lenguaje coloquial, ese lenguaje no formal también, que es tan importante en nuestras vidas. Cuando hablamos de ámbitos no formales, estamos hablando de la familia, estamos hablando de actividades culturales, actividades deportivas, grupos de baile, grupos de canto. Estamos hablando de locales en los cuales se reúnen los jóvenes o los niños y niñas para pasar su tiempo libre. Estamos hablando de actividades relacionadas con el consumo cultural, con el consumo de películas, estamos hablando de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento, además,
y en los últimos 10, 20 años, digamos que lo que antes era un ámbito exclusivamente presencial, se ha desarrollado y hoy en día nuestros jóvenes desarrollan su tiempo libre tanto presencialmente en actividades que se desarrollan en sitios en concreto, como por internet o por redes sociales, con lo cual es muy importante que tengan en su idioma la mayor cantidad posible de material y también la mayor cantidad posible de oferta. Es decir, que las actividades deportivas las puedan realizar en su idioma, que las actividades culturales las puedan realizar en su idioma y que tengan acceso a materiales de diferente tipo, tanto en YouTube como en otro tipo de soportes que puedan recibir también en su idioma. Fuera de lo que es el ámbito educativo, por lo tanto, tenemos dos grandes bloques donde podemos trabajar. Por un lado, las familias y por otro lado, lo que es el ámbito de actividades no formales. En las familias podemos también diferenciar las familias en las cuales se usa la lengua minorizada, en las cuales es muy importante que los padres y madres transmitan su lengua de la forma más completa posible, que utilicen, que animen a sus hijos e hijas a que la utilicen y que creen en las casas un ámbito de uso propicio para que los niños y niñas se encuentren a gusto, tengan relación con su idioma, conozcan canciones, conozcan cuentos, tengan acceso a materiales y actividades que se realicen en sus idiomas. Y en los casos en que el padre o la madre o los dos no conocen el idioma, creo que es muy importante también que transmitan el amor con respecto a ese aprendizaje, que muestren interés, que sigan el aprendizaje de los niños, que creen también un ambiente favorable al idioma en sus casas por medio de música, por medio de actividades, de asistencia a actividades que se realizan en ese idioma, etcétera, etcétera. Y luego tenemos lo que son los ámbitos no formales. ¿Qué puede ocurrir? ¿O qué distinto tipo de fórmula podemos usar para que en esas actividades el idioma minorizado comience a usarse? Bueno, por una parte es crear nosotros actividades o espacios en los cuales el uso de la lengua esté garantizado. Es decir, pues si en un municipio no hay ningún grupo que utilice la lengua minorizada, en nuestro caso el euskera, en muchos sitios lo que se ha hecho es crear grupos con el objetivo de que la lengua sea utilizada con los niños y con las niñas. En muchos pueblos de Euskal Herria, por ejemplo, se han creado grupos de tiempo libre, se han creado colonias, se han creado locales con actividades para niños y niñas con un uso exclusivo del euskera. ¿Por qué? Porque no había esa oferta en ese municipio. En otros casos, la estrategia que se ha llevado a cabo es euskaldunizar aquellas actividades que ya existían de antemano. Eso lo que pide es que haya una posición favorable al idioma dentro de los organizadores de esas actividades, tomar contacto con ellos, animarlos a que den el paso a utilizar el idioma en sus actividades, hablar con los monitores o con las personas que tienen relación con los niños y niñas para que también en sus relaciones utilicen el euskera, en nuestro caso, o la lengua minorizada que estamos impulsando, etcétera. Digamos entonces que tenemos dos tipos de actuaciones que las podemos combinar además. Una es crear nosotros desde nuestras organizaciones nuevos espacios de uso o euskaldunizar, por decirlo de alguna manera, las actividades que ya existen en este caso. Y tenemos que tener en cuenta que cuando los niños y niñas tienen acceso a este tipo de actividades también, no es solo usar el idioma, sino que por medio de estas actividades creamos conciencia también. Los niños y niñas van tomando conciencia de la situación de su lengua en su entorno. Ven que ellos son protagonistas de este proceso de revitalización y esa conciencia también muchas veces hace que la autoestima mejore y que ellos se conviertan también en protagonistas y en actores directos de este proceso. Para terminar, lo que os diría es que es importante
que los niños y niñas, nuestros jóvenes, disfruten de la vida en nuestros idiomas, que gocen de la vida en nuestros idiomas, gocen de actividades, tengan materiales con los cuales disfruten, estén a gusto, y que en ese contexto vayan tomando conciencia también de cuál es la situación de la lengua y se conviertan en protagonistas activos del proceso de revitalización. Hay una experiencia aquí en Euskal Herria que se desarrolla dentro de lo que es el ámbito educativo, y niños y niñas de zonas en las cuales el uso del euskera es muy minoritario suelen ir a barneteguis, que decimos que son, digamos, como unos albergues en los cuales pasan una semana realizando actividades de todo tipo en euskera. Y el lema que suelen utilizar en estos campamentos, digamos, es: olvidarán lo que les decimos, pero nunca olvidarán lo que han sentido aquí. Y creo que esa es una buena guía para definir lo que queremos hacer. Y creo que esta es uno de los grandes retos que tenemos todos los hablantes de lenguas minoritarias: transmitir de una manera positiva, por medio de actividades positivas, el amor hacia nuestras lenguas a las siguientes generaciones. Eskerrik asko. Muchas gracias.